En el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 25 al 27, Evangelio según Juan, versículos 25 al 27, dice: junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y vio también presente al discípulo a quien él amaba, le dijo a su madre: mujer, he ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: he ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento, el discípulo le recibió en su casa. Amén. Vamos a orar, ahí sentado, vamos a orar para que Dios nos hable por medio de su bendita palabra, para que Dios haga algo, porque Él sabe de qué tenemos necesidad en esta mañana. Soberano Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias por la palabra que tú tienes dispuesta para hoy, para la iglesia. Yo te pido que me des la libertad, la unción del Espíritu Santo, Señor. Oh Dios, y que esta palabra salga y que pueda ser el vaso, el instrumento por medio del cual su santo nombre, Señor Jesucristo, sea glorificado en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El ejemplo de Jesús para la familia es lo que es el tema que vamos a tratar en el nombre del Señor Jesús. En los momentos difíciles de la vida, la familia juega un papel muy importante. A veces los momentos difíciles, ¿dónde más es que se dan? Pues al seno de la familia. Nosotros, los seres humanos, los conflictos y donde se generan, y el mayor número de conflictos o de problemas no se generan con personas externas, sino con personas internas. Y debemos ser muy conscientes de ello, porque la negación de que no existe ningún tipo de problema al seno de nuestra familia, entonces definitivamente no permitirá que se mejoren las situaciones que pasen al seno de nuestra familia. Y normalmente el ser humano somos muy buenos para excusarnos y también para fingir, para decir que todo está bien. Normalmente cuando nos preguntan, nosotros pedimos auxilio cuando ya sentimos que ya no podemos más. Pero mientras tanto decimos: no, hay con problemas, pero normal. No, no nos hablamos, pero normal. No, yo siempre he enseñado, yo creo que ya ustedes me oyeron, que hay cosas que uno no puede llamarlas normales. Porque no es normal que si haya un problema, pero no es normal que yo llame a un problema que es algo natural que está pasando y que eso debe seguir pasando. No, uno tiene que mirar de qué manera se puede mejorar la situación. Uno tiene que proveer, uno tiene que prever también qué hay que hacer frente a alguna situación. Este texto que leí como encabezado del Evangelio de Juan, Jesús en la cruz, dice: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. 4 mujeres estaban ahí, cerca de la cruz. Pero también dice: cuando Jesús vio a su madre y vio también presente al discípulo a quien él amaba, le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo:
ahí tienes a tu madre. Jesús estaba en el momento más difícil, porque la cruz fue el momento más difícil para un ser, porque fue el momento de dolor, fue el momento donde fue destrozado su carne, donde fue puesto en la peor de las vergüenzas. Jesús fue desnudado. Y hoy es casi natural que la gente salga desnuda, pero en el siglo primero eso no era así. La gente, su vestimenta aún le cubría hasta la cara. Y un hombre subido, puesto en lo alto, en una cruz, desnudo, era lo peor, era una vergüenza pública. Y Jesús estaba en esa condición. Pero allí, ¿quién le llegó? La familia. Fue la familia, porque hasta los discípulos se fueron, ¿yo? La mayoría se fue. Y aún el que dijo que él si no se iba a escandalizar, que él sí iba a estar muy fiel ahí, que fue Pedro, ese fue el primero que se fue. Y no se quedó ahí. Pero vemos a una familia y por supuesto aparece el discípulo amado, o sea, Juan. Y Jesús en esa situación hizo algo importantísimo. O sea que uno en los momentos difíciles podría llegar a tomar buenas decisiones. Pero normalmente uno en los momentos difíciles toma malas decisiones. Pero Jesús, por eso ponemos al Señor como ejemplo para la familia, porque Jesús tenía familia. Y aquí, aún estando en la condición ya para morir en pocos momentos, Jesús previó para su mamá alguien que la pudiera cuidar. Por eso el Señor le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Ese ahí tienes a tu hijo no le estaba haciendo referencia, mire cómo estoy yo, mire la situación que me está pasando, sino que inmediatamente prosiguió y le dice al discípulo, le dice a Juan: ahí tienes a tu madre. O sea que llama la atención a dos de los que están cerca de él, que es a su mamá y es a su discípulo, y entonces ya le está diciendo: de aquí en adelante yo no voy a estar más, pero usted no va a quedar desprotegida. Usted va a tener a alguien que la va a cuidar. Y tal vez tuvo que ser muy sorprendente para Juan el oír que Jesús le dijera a él que María era la mamá de él, porque Juan tenía otra mamá. Pero a partir de ese momento Jesús le dice: ahí tienes a tu madre. O sea, ¿cómo debería entonces tratar Juan a María de ahí en adelante? Como a una madre. Ese debería ser el trato de un hijo a una madre. Así que el ejemplo de Jesús muestra que sí es posible proyectar un futuro para los seres queridos. O sea, hacer algo por el que está a nuestro lado. Preocuparse.
del bienestar. ¿Por qué María a esa época estaba ya sola? Si María tenía esposo. Porque la vida, más o menos la longevidad, o sea, el tiempo que vivían los hombres en el primer siglo, era entre 50 y 55 años. Esa era la expectativa de vida. Entonces, un hombre no vivía como hoy. Una persona tiene, a veces nosotros hablamos de que en el tiempo antiguo la gente vivía muchísimo tiempo, que qué bueno que la gente antigua sí vivió, pero la Biblia me enseña y la historia enseña que aún la gente en los siglos, hace 2000 años atrás, no vivía como hoy. Quiere decir que el adelanto de la ciencia le ha ayudado al hombre a prolongar los días. Así que por eso también la Biblia dice que no hablemos que el día de ayer fue mejor que hoy, porque hablaríamos de esto sin sabiduría. Entonces, ya María estaba sola, ya no tenía esposo, no tenía quien la cuidara. Los hermanos de Jesús ya eran hombres. Jesús era el primogénito y Jesús parte más o menos a los 33 años y medio, quiere decir que los otros hermanos de María ya eran hombres, pero al Señor le importó mucho el cuidado y lo que fuera a pasar con ese ser querido. Creo que nosotros podemos aprender del Señor y debemos mirar que de alguna manera somos parte de una familia, y aunque no sea una familia como la deseamos, porque es que una familia perfecta no existe, y lo que uno desea es que hubiera una familia perfecta, pero las familias se construyen. Las familias son un proceso en el cual hay que invertir, al cual hay que darle, al cual hay que entregarle mucho. Y no se trata de hacer lo que cotidianamente hacemos, porque trabajamos, hay muchas familias, gente en la familia, tanto el uno como el otro, hombre o mujer, están trabajando para proveer para las cosas de la familia. Pero como no se trata de solamente esa clase de provisión, sino se trata también de poder proveer para que la familia sea funcional. O sea, para que las cosas dentro de la familia funcionen. ¿Por qué? Por eso hay un término hoy que se usa y dice familias disfuncionales. O sea, donde falta algo esencial en esa familia, donde el hombre no aporta, o donde el hombre no está, donde la mamá no está. A eso se le conoce como familias disfuncionales. Pero gracias a Dios que tenemos familias, que muchas familias cuentan con ¿qué? Con la bendición de estar el uno y el otro. Y el que no está con el esposo, con la esposa, pues tiene al Señor y tiene la orientación y la guía y la ayuda de Dios. Gloria al Señor. Que de seguro va a ser de vital importancia para el poder salir adelante, no solamente como cristianos, sino también con nuestros hijos y con los que tengamos alrededor nuestro. Entonces, pueden haber familias que aparentemente se vean funcionales, que están ahí los dos juntos, con los tres o los dos, o un muchacho o dos muchachos, etcétera, pero que al seno de esa familia hayan muchos problemas, hayan muchas situaciones
difíciles y que no se les haya buscado remediarlas. Que a pesar de que se ofrezca la ayuda, no se haya buscado esa ayuda. El Señor dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Así que Dios se ofrece, Jesús se ofrece. ¿Y dónde se levanta, dónde a veces hay las peores cargas? Pues en la familia. Una mala relación se convierte en una carga. Cuando hay una mala relación al seno de una familia, es una carga, y por eso la gente a veces prefiere huir de la situación, porque a veces no se ve tan difícil de poderla remediar, que la mejor salida es huir. Por eso la gente hoy en día y en este año 2021, por esta situación que ha pasado en el mundo, se dice que es el mayor número de separaciones. En el año 2020 quedaron muchísimos hombres solos y muchísimas mujeres solas y muchísimos hijos desamparados. Así que estamos frente a un flagelo, frente a una realidad terrible. Y lo tremendo es que de ello no se ha escapado ni la gente que cree en Cristo. Los creyentes también se han separado. Por X o Y razón, pero se han separado. Pero el Señor nos ha mostrado que Él sí es capaz de proveer, y que en el momento más terrible uno es capaz de tomar buenas decisiones. ¿Se imagina a Jesús colgado en la cruz con ese dolor tan intenso y tan terrible, pero todavía dando instrucciones? Todavía dando recomendaciones y no quejándose y no diciendo: mire cómo estoy yo, mire mi pobre condición, sino dando instrucciones sabias, orientaciones. Nosotros somos hijos del Señor Jesús. Amén. Somos su pueblo y bien podemos dejarnos guiar, y también viviremos y vivimos momentos muy difíciles, pero podemos permitirle a Dios que nos ayude. Jesús, cuando se ofrece para que vengan a Él los que están trabajados y cargados, que Él los hace descansar, también Jesús nos enseña que debemos aprender de Él. Y Él dice: aprended de mí. O sea que nos pide el Señor aprender de Él. Jesús también entonces vivió momentos demasiado difíciles. Jesús fue condenado injustamente. Al Señor, dice la Biblia, no se le hizo justicia. A Él no se le hizo justicia. Hoy una de las cosas que se reclaman con vehemencia en este mundo es la justicia. Y parece que la gente, porque se le haga justicia, es capaz de hacer lo que sea, aún de hacer el mal. No, es que a mí me tienen que hacer justicia, y si no, yo me la hago por mi propia cuenta. Pero Jesús, que es el modelo, Él no hizo justicia. No le hicieron justicia. Poncio Pilato lo interrogó el rey Herodes, y se dieron cuenta que el hombre era inocente. Herodes, cuando lo tuvo allí,
él viendo a Jesús, dijo, no, para poder quitarse como esa carga que sentía, dijo, bueno, esto no me corresponde, no es de mi jurisdicción. Devuélvanselo allá a Pilato, porque a ese es el que le corresponde. Y Pilato, viendo que era inocente y habiéndolo dicho al pueblo, yo no veo en él ningún delito digno de condena. Sin embargo, aunque era el que tenía la autoridad y podía, porque la autoridad que el Señor le concedió a él, porque recuerde lo que le dijo Pilato a Jesús, oiga, no te defiendes, no hablas para favorecerte, no sabes que yo tengo autoridad. O sea que Pilato le recordó a Jesús que él era la autoridad ahí. ¿Y quién sería la autoridad ahí en ese caso? ¿Quién era el que tenía la autoridad y toda? El Señor. Pero Jesús le reconoció la autoridad a Pilato y le dijo, no tuvieras autoridad si no te hubiera sido dada de arriba del cielo. Entonces, ¿qué hizo Jesús con Pilato? Le aprobó que sí, él sí tenía autoridad. Ahí está un ejemplo de que Jesús se somete a las autoridades. ¿Por qué nosotros no? Sí, se sometió a la autoridad. Y lo que le dijo fue, la que tiene se la dieron de arriba. Así que le dice a Pilato, yo estoy bajo su jurisdicción, estoy bajo su autoridad. Pero él, sabiendo que era inocente, lo que hizo fue que se lavó las manos. Y con eso quiso justificarse que él no iba a ser responsable en la muerte de Jesús. Pero Pilato fue otro responsable porque era la autoridad. Jesús, ¿qué nos dice? Dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Para poder generar soluciones a los conflictos, a las cargas que tenemos, necesitamos obligatoriamente aprender de Jesús. Que Él es como, Él es alzado, Él se levanta. No, la Biblia dice, yo soy manso, manso, tranquilo, afable. Una persona que no, porque nosotros normalmente cuando nos viene una situación nos enloquecemos en algunos casos porque gritamos. Hay gente que grita en un momento, grita, insulta, alza la voz. Pero Jesús nos enseña con ese modelo. Jesús, ¿qué hacía frente a Pilato? Dice, la Biblia dice en Isaías, enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Jesús nos muestra que sí se puede cambiar, que sí podemos nosotros entonces no huir de nuestra familia, sino aprovechar que Dios nos regaló esa bendición de tener una familia. Gloria a Dios, porque nos dio una bendición, nos dio un regalo de tener una familia. Mira, yo estos días, ¿cuándo fue? ¿El martes? ¿Lunes en la noche? En la noche. Bueno, con este problema que he venido, me hicieron una terapia el martes. Hasta el martes me pudo ver el médico. Y bueno, ya me sentí un poco aliviado y bueno, tratando de tener los cuidados que yo debo tener,
El miércoles yo tenía una reunión muy importante que debía estar con los compañeros del distrito, pero como a las 2 de la mañana me despertó un dolor, pero de esos que a veces son como la mamá. Y yo decía, si el dolor tiene, porque a uno de los médicos le preguntan, cuando uno maneja dolor, le dice, ¿en cuánto tiene el dolor? Porque cuando ya uno ha tenido siempre dolor, entonces le dice, de 1 a 10, ¿en cuánto tiene su dolor? Entonces uno le dice, yo le digo a las terapeutas a veces, estoy en 4, estoy como en 6, o sea, ya es intenso. Y a veces le digo, no, estoy en 3. Dice, ¿cómo se siente don Juan hoy? Dijo, ¿en qué nivel está su dolor? Dijo, en 2. A veces le digo, en 1. Casi no lo percibo. Pero el martes, para la madrugada del miércoles, yo lo tenía como en 11. De verdad, tuve una crisis que no había vuelto a tener como desde el año 2008, donde sentí que me estaban partiendo en 2 pedazos. Prácticamente no podía ni hablar ni nada, ni moverme, estaba prácticamente desmayado del dolor tan terrible. También a esa hora, muy tarde, tipo 1, 2 de la mañana. Y lo que tengo que traer a memoria es la bendición que Dios le ha dado a uno de tener una familia, de tener una esposa. Porque en el 2008, cuando estuve en Hoyo Grande, que apenas tenía poquitos meses de haber llegado, y que vivíamos en una sola pieza, los 4, y bueno, pues no en unas condiciones así como tan buenas, era una pieza de pared de tierra, de teja, no tenía ni una sola ventana. Eran unas condiciones que no eran como las más buenas, y yo estaba enfermo y tenía un hijo, Juan David, que tenía 2 añitos larguitos apenas. Había sufrido de neumonía crónica. Pero ahí nos pusimos, y ahí esa noche yo sentía arrastrarme y lograr caer al piso. Era lo único que yo podía, como concebía en la mente, a ver si yo podía descansar del dolor, pero no, quedé anulado completamente. No podía mover ni mi tronco, solamente los brazos. Así que yo procuraba arrastrarme, y con mis brazos logré tocar a mi esposa, y mi esposa se levantó y se sentó y empezó a orar al Señor, empezó a invocar a Dios, y yo esa noche sentí un milagro de Dios. Dios, así como fue de intenso, porque en esa vez yo creo que no fue en 11, sino fue como en 12 o 13. Era una cosa demasiado terrible. Y Dios me quitó, ella orando, y Dios me quitó el dolor al punto de que me lo bajó a 0. Yo mantenía siempre, porque en ese tiempo estaba muy enfermo, yo siempre mantenía 4, 5, 6. Ese era mi mejor estado de dolor. Yo estaba en ese rango más o menos. Pero esa noche, en esa hora que Dios obró en mí a través de mi esposa orando, yo sentí el dolor en 0. O sea, yo no sentí dolor de piernas, de nada, de la cintura, de la espalda, nada. Yo dije, yo quedé sano. Yo dije, no, yo tengo sanidad, ya quedé sano. Y claro, al otro día otra vez ya lo tenía. Pero este miércoles, en la madrugada, me volvió a atacar el dolor de una manera
espantosa y terrible, que ya no pude soportar más, y yo trataba de tocar a mi esposa en la espalda y estaba dormida, y volvía a tocarla y no despertaba, pero yo ya no, yo pensaba, dije, Dios, ¿quién me llevará de aquí? Yo necesito que me saquen, pero para una clínica lleva estas horas, pero no tengo más solución, pero me van a aplicar esta clase de inyecciones y no me van a quitar el dolor, porque yo ya he estado en esos trances. Pero nuevamente la bendición de lo que es tener una familia. Porque usted tiene a Dios, eso es verdad. Pero qué bueno tener un apoyo, tener a alguien que esté cercano nuestro. Sí, porque si usted todavía, por eso Pablo dice, usted está casado, no procures deshacerse del matrimonio. Si usted está en unión, está con alguien, no haga lo posible por acabar para que se mejore la situación. Pida ayuda. Déjese ayudar de Dios. Porque Dios es perfecto y es bueno y nos ayuda. Así que estando en esa condición, en ese dolor tan terrible, otra vez yo le pido a mi esposa y voy a hablar con ella para decirle, no, ya mi esposa ya no necesita yo explicarle dónde está, sino que ella le apunta. Ya sabe que eso es por aquí, la espalda, la cintura, porque eso el dolor es aterrador. Y esa mujer empezó a orar de una manera como oramos nosotros cuando el Señor se manifiesta. Y yo creo que duramos, en esta ocasión si no fue en 5 minutos. Yo sentía, mi esposa oraba y estaba ahí orando. Y yo también, yo sentí la manifestación porque ni siquiera pude hablarle en español cuando quise decirle algunas palabras. Yo abría la boca para quejarme y yo no me salían quejidos ni nada, sino yo hablaba en lenguas. Fue una experiencia supremamente grandiosa la que Dios me dio. Porque Dios dice la palabra, con Él estaré yo en la angustia. Amén. Así que la angustia no es algo que no vaya a vivir un creyente, una familia, no. La angustia también hace parte de lo que en algunos momentos vamos a vivir. Pero el Señor dice, con Él estaré yo. Gloria al Señor. Así que Dios nos libra, sabe librar el Señor a los que son tentados. Porque Dios mete su mano para librarlo a uno. Ahí yo pude comprender más todavía lo que es el valor de tener a alguien que realmente sea de Dios. ¿Qué tal yo con una mujer que no camina en la misma dirección mía, que no cree lo mismo? Pues ¿qué había hecho? Pues me levanta y vamos, pues me llama a la ambulancia y vamos para el hospital. Pero qué bueno que nosotros en Dios tenemos bendiciones extraordinarias, que ahí contamos con alguien maravilloso y podemos actuar inmediatamente. Y es buscar la ayuda de Dios. Bendito sea el Señor. Somos llamados a fomentar verdaderos vínculos en una relación profunda de valores cristianos. Somos llamados a eso, a que hayan verdaderos valores y vínculos en una relación que no es cualquiera, es una relación cristiana, donde debe mostrarse el respeto, donde debe haber ayuda incondicional, donde debe haber amor verdadero. Porque eso es lo que se manifiesta
El apóstol dice, ámense sinceramente unos a otros, aborrezcan lo malo, apéguense a lo bueno. En la Dios habla hoy, Romanos 12, 9 y 10, dice, ámense sinceramente unos a otros. Pero aquí, ¿a quién es que yo debo amar? Porque a veces la gente tiene buenas relaciones con los vecinos, en el trabajo, en la calle, se la lleva bien, pero en la casa tiene un genio, tiene una relación malísima. Y así vive el mundo. Porque el hombre sin Dios vivirá de apariencias. Pero cuando uno vive con Dios, Dios lo enseña no a vivir de apariencias, a ser auténtico. Amén. Hay que ser auténtico. Porque hay gente que ayuda a todo el mundo. Le tiende la mano y dice, uy, no, ese hombre, uy, no, que hombre, uy. Y hay muchachos, ojalá yo tuviera un papá como él. Y los hijos de ese señor dicen, ay, Dios mío, si ustedes conocieran verdaderamente a mi papá y supieran cómo es él, o viceversa, o la mamá, no, y esa mujer que eso es una bendición, esa es una líder en toda la comunidad, ayuda a todo el mundo, pero en la casa. Pero Dios nos pide que nos amemos sinceramente. Amén. Que no amemos solo de palabra, dice también el apóstol Santiago, sino en verdad. Amémonos como hermanos los unos a los otros, dando preferencia y respetándose mutuamente. Dice el versículo 10 de Romanos 12. Ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Ay, Dios mío, esta es una difícil tarea, ¿oyó? ¿Sabe por qué es una difícil tarea? Porque llevarse bien con otras personas puede ser fácil, pero con los miembros de la familia puede llegar a ser una tarea dolorosamente difícil. Llevársela bien con los miembros de la familia. Los conflictos y las divisiones ocurren fácilmente. Es fácil que se desate un conflicto, pero muy difícil para resolverlo. Por eso uno necesita estar decidido a que Dios lo sostenga. Uno tiene que estar decidido a escuchar a Dios y a obedecerle a Dios. Amén. Porque de ahí parte todo. Todo parte de la obediencia. Como padres somos muy buenos para exigirle a los hijos que obedezcan. Pero nosotros, como hijos de Dios, a veces hacemos el oído así, bien tapadito, y oímos lo que nos conviene. O sea, recibimos lo que nos conviene, pero aquello que sentimos que es como fuerte, entonces eso lo desechamos. Pero Dios nos pide que nos amemos y que actuemos ¿dónde? Al seno del hogar. Que seamos responsables, bendito sea el Señor, y que tengamos claro el principio de humildad. Porque el principio de humildad es aquel que no permite que uno se levante ante la autoridad. Así de sencillo. Cuando uno tiene claro el principio de humildad, entonces, cuando le habla a Dios, usted sabe que Dios es la autoridad y que debe ser acatado, que su palabra es firme,
que Él no cambia. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Así que el principio de autoridad y ese principio de humildad, que es el reconocimiento de la autoridad, es el que debemos tener claro. Hoy las cosas se han invertido. ¿En qué sentido? Que hoy el hombre no oye a Dios, sino oye lo que se dice en este mundo. Fíjate, la gente, nosotros no invertimos en comprar un periódico, porque ahora los periódicos digitales tienen un precio, pero nosotros no compramos un periódico digital. O sea, La Vanguardia, El Espectador, El Tiempo, El Heraldo, diarios colombianos y otros a nivel internacional. No los compramos. ¿Cuál diario utilizamos nosotros hoy? El diario Facebook, donde cualquiera escribe lo que le antoja, donde cualquiera repite, escucha una noticia que alguien escribe ahí, porque es que en esas redes sociales usted puede escribir lo que quiera, pero un periodista tiene una tarjeta profesional y él es responsable de la información. Así que si él dice a través de una información una difamación contra alguien, la ley lo puede. Por eso usted ve que a veces en noticieros o en diarios, en periódicos, tienen que salir el periodista a presentar una excusa pública. ¿Por qué? Porque no se informó bien de la noticia y publicó algo que le dañó la honra o el buen nombre a una persona o a una familia. Pero nosotros, ¿a quién escuchamos? Lo que dice esto. Y le damos el absoluto crédito a lo que dicen las redes sociales, porque ahí escribe cualquiera lo que quiera. Entonces, no estamos escuchando ¿qué? Autoridades. Tampoco le prestamos atención porque no leemos un artículo de alguien que de verdad investiga, sino de alguno que escribió cualquier cosa. El ser humano somos buenos para darle crédito a lo que no. Nosotros le damos crédito a la mentira. Una mentira se cree más fácil que una verdad. Pero por eso Dios quiere que nosotros aprendamos el principio de humildad, que es escuchar la autoridad. Y cuando Dios habla, ¿qué debemos hacer? Pues escucharla. Pero también este texto que acabo de leer habla de aquellos que quieren aprovecharse entonces, no, que es que como mi papá es cristiano, como mi mamá es cristiana, o como mi esposa es cristiana, o mi esposo es cristiano, entonces se quiere aprovechar de eso. ¿Para qué? Porque hay gente que vive, otro trabaja y la persona se la pasa mirando televisión. Prácticamente hay gente que no hace nada. Y uno solo en la casa, matándose y acabándose para tratar de buscar mientras el otro no hace nada. Hay gente que se aprovecha para vivir del otro. Pablo se encontró que ese problema lo había en Tesalónica.
Y dice, oímos que algunos andan desordenadamente, no trabajando en nada. A los tales mandamos y exhortamos por el Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Así que alrededor de la familia deben haber responsabilidades, deben haber deberes. Entonces no puede ser que en una familia que tiene el ejemplo de Jesús, gloria a Dios, uno siga viviendo desordenadamente. O escuche la palabra de Dios y escucha la palabra de Dios y no hace ningún caso de la palabra, no hace caso de ninguna autoridad. Eso es como yo veo, yo me paro en los semáforos, oye, en los semáforos se ve la gente que no respeta. ¿Usted quiere saber quién no respeta ninguna autoridad? El que se pase un semáforo en rojo. Llega y ¡bum! Le mete la pata y pasa. Yo estaba, en estos días vi un motociclista que libró de un accidente, pero espantosísimo, porque se pasó el semáforo así en una calle de esas supuestamente solas que no hay nadie. Y yo llegué y me paré en el semáforo ahí, creo que con mi hijo estaba, o con mi hija, y me cuadré en el semáforo esperando cuando ¡pum! Pasa el motorizado y Dios eterno, esa frenada tan terrible, y por la misericordia de Dios lo alcanzó a coger así por la parte de atrás y ni se cayó, siguió el camino, le hizo el daño al carrito porque sí le alcanzó a hacer porque eso, el ser humano hoy en día está, pero qué cosa de fascinarle romper las reglas. Eso es como beber agua. Por eso cuando uno llega a Dios, si hay algo que Dios le enseña a uno, es que Él es el modelo. Mire, Jesús se sujetó a la autoridad. En la casa entonces tenemos la gente que no está sujeta a la autoridad, los hijos no se quieren sujetar a los padres. Entonces, el hijo, como decía hace unos días, hay que mandarle como 50,000 veces para que vaya. Mire, mi hijo, y otra vez, y la tercera, y eso ya se burlan los hijos de los papás. Se ríen en la cara de ellos. Porque se les habla una y otra, no aprenden. El muchacho no quiere aprender la autoridad. Y por eso algunos hijos, no, que yo no quiero estudiar. No, entonces trabaje, no hay trabajo, yo no, ni estudia ni trabaja. ¿Qué quiere? La calle, la vida de no hacer nada. Pero no, Dios enseña a que nosotros seamos responsables y a que trabajemos mutuamente y que todos nos ayudemos, que todos procuremos mantener la unidad que viene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Así que debemos llevárnosla bien ¿con quiénes? En la familia. Entonces, si hay un conflicto, hay que mirar cómo charlarlo. Hay que hablarlo. Porque no está bien dejar que algo crezca. No está bien el hombre perfecto o la mujer perfecta en una casa. Eso no existe. Que siempre sea el uno solo el que siempre tiene que humillarse. O sea, siempre uno solo en la casa es el que comete los errores. Extraño eso, ¿no? Que en una pareja solamente uno sea el que se equivoca siempre. Y claro, y es que la otra persona se lo canta, es que usted siempre.
Y como que va empoderándose de eso. Es que usted siempre aquello, es que usted siempre aquello. Y se hace mostrar a esa persona como la persona perfecta y el otro como el malo. Y esa imagen se la vende a los hijos. Es que su mamá siempre. No, es que su papá siempre es así. Él siempre y siempre y siempre. Entonces, no, en una casa, si son dos seres humanos, ahí los dos también se equivocan. Nos equivocamos todos. Por eso necesitamos aprender el principio de humildad. Porque solo a través del principio de humildad, que es el reconocimiento por la autoridad, las cosas podrán cambiarse. Y es, reconozca que me equivoco. Yo debo reconocer que me equivoco. Yo ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dios nos pide que vivamos en una misma mente y un mismo parecer. No está diciendo que estemos de acuerdo con todo. Porque imagínense, el conflicto más difícil es unir a dos que son un hombre y una mujer. Dos cosas totalmente diferentes. El hombre y una mujer son dos seres totalmente diferentes. Y piensan, si físicamente son diferentes, mentalmente sí que más. Pero Dios hizo así las cosas. Hizo al hombre y a la mujer y los hizo perfecto así. Y lo hizo el uno para el otro. ¿Para qué? Para que nos podamos poner de acuerdo. Entonces las diferencias no deben ser entonces el punto de ¿qué? De acabar una relación, sino debe ser el punto de buscar la armonía y de ver que esa diferencia es lo que enriquece para que uno pueda construir de verdad una familia, un hogar, porque Dios ha demostrado con testimonio y ejemplos sobre la faz de la tierra que sí se puede vivir en familia. Amén. Que sí es posible. O sea, que sí es posible. Pero ¿cómo se puede cambiar esto? Procure que aún en los momentos más difíciles usted tenga algo previsto para su familia. No, ya gracias a Dios yo me voy a morir. Yo lo que me quiero es morir. Ojalá me muriera ya. Yo escuchaba a una persona que decía cada ratico eso. Dijo, ojalá yo me muriera. Pero lléguele la muerte a ver. A ver cómo es, a ver si no se defiende uno de ella. Pega el dolor y ¿qué dice? Ay, Señor, que más duro, porque todavía no, que me acabe, que me desbarate. No. Pide auxilio uno. Porque a veces hablar es muy fácil. Ojalá que esto se acabe. No, uno tiene que pedirle al Señor que nos ayude. Gloria a Dios. Que podamos mantener esa unidad. Que podamos ayudarnos mutuamente. Que podamos considerarnos. Que pueda haber ese principio o ese valor que se ha perdido tanto, el respeto. La gente se irrespeta y uno escucha cantidad de conflictos porque la gente se irrespeta, pero nosotros fuimos llamados a vivir en el vínculo de la paz, porque Él es nuestra paz. Dice la Biblia que de dos pueblos hizo uno solo, de los judíos y de los extranjeros, de los no judíos, hizo un solo pueblo,
derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué ha creado Dios? Un nuevo hombre. Amén. Si usted está en Cristo, es porque usted es una nueva persona. La bendición de conocer al Señor no es porque yo tengo una religión o porque yo tengo a alguien que me va a ayudar y me va a socorrer en todas las cosas que yo necesito. No, esa no es la esencia primaria. La esencia primaria de estar en Cristo es que soy una nueva criatura. Amén. Así que como una nueva persona, yo pienso como diferente. Porque yo ya tengo una mente que me dieron distinta. La gente le dice a uno, al que se convierte, dice, ay, le lavaron la mente, le lavaron el cerebro. Oiga, si eso no fuera cierto, no podría uno estar en Cristo. Claro que sí, todo el que llega al Señor le lavan el cerebro. Amén. Porque nuestra mente estaba llena de inmundicia, de maldad, de una cantidad de cosas horribles. Pero Cristo nos lavó, nos limpió y nos transformó y nos dio una nueva vida. ¿Y qué dice la Biblia? Dios derriba, bendito sea el Señor, Él abolió en su carne. O sea, la muerte de Cristo fue para hacer algo. Fue para ponerle fin a las enemistades. Así que si usted tiene un conflicto de enemistad en su casa, con algún familiar, si usted está en Cristo, la muerte de Cristo es para ponerle fin a esa enemistad. Hay gente que se aborrece, que no puede hablarle a otro pacíficamente, que siempre le habla como si tuviera tres piedras en la mano. Hay esposos que se tratan así. Y apenas llega, ay, hermanito, Dios le bendiga. Qué bendición. Y sale a la tienda, ay, vecinita. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. De todo lo que el hombre sembrare, de eso también recogerá, dice la Escritura. Así que si uno viene a Cristo, vinimos al lugar donde de verdad hay salvación, o sea, hay sanidad. Vamos a estar en pie, hermanos. No voy a predicar más porque por aquí creo que ya es muy claro y suficiente. Pero usted vino, y si les llamáramos esto hospital, esto es más que hospital. Porque en un hospital le diagnostican a usted y le ponen algunas medicinas, le hacen unos tratamientos esperando que el cuerpo responda a esos tratamientos. Pero el médico solo sabe formular. Pero aquí, cuando usted y yo venimos acá, Jesucristo no es médico. Solamente Él es el sanador. Él es el restaurador. O sea que Él sí es capaz con esta medicina que se llama la palabra de Dios de cambiarnos, de hacernos reconocer, de que podamos humillarnos ante Él. Tenemos una bendición grande, una familia. Valore lo que tiene de ella o lo poco que le queda. Valorémosla. Si no tienes ninguna familia, tienes esta.
que es la familia de Cristo, que es la iglesia. No habrá una familia más grande y única en la tierra como la familia de Dios. Por eso me gusta a mí que con la iglesia oremos por la iglesia, por todas las familias. ¿Por qué no oramos por todas las familias? Yo sé que ninguno aquí, ninguno, aquí podemos decir que no tenemos una situación en la cual necesitamos que Dios obre en nuestra familia. Que nadie podrá aquí levantar la mano y decir, ah, no, pero yo sí, gracias a Dios que yo sí no. Porque yo creo que aquí todos tenemos que decir, gracias a Dios que yo sí, yo soy el primero, que necesito que Dios obre. Amén. Alguna cosa no estamos haciendo bien. Por lo menos algo no estamos haciendo bien. El problema es que como nosotros no nos vemos nuestros defectos, así como no nos podemos ver la cara, no nos vemos los defectos. ¿Alguien se ha visto la cara? Bueno, todo el mundo vamos a decir que sí, pero nadie se ha visto la cara. Si no existiera un espejo, nunca nos la podríamos ver. Porque nuestros ojos ven desde aquí para allá. Yo me puedo ver las manos, pero nunca me he visto la cara. Así son los defectos. Uno no se los puede ver, pero Jesús utiliza el espejo. Y en el espejo le muestra a uno, le dice, oiga, mire, hágale por este ladito, póngalo así y mire. Y le dice, y por este lado también tiene. Cuando usted se mira la cara, usted, fíjate, ¿quiénes se miran más la cara? Las chicas, las jovencitas, sobre todo las mujeres, que eso llegan y se ponen el espejo por este lado y pasan por el otro lado y quisieran como qué hacer para verse bien. Jesús es experto con el espejo en mostrarnos. Y Él quiere ayudarnos. ¿Será que alguien puede decirle, Señor, en esta mañana no brincar?